Ya. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, le vamos a hablar sobre la discriminación, ¿no?, hacia la mujer afroperuana. Cuando hablamos del Día de la Cultura Afroperuana, sabemos, o de acuerdo a la información que nosotros hemos podido encontrar, ¿no?, que al menos el 10% de las jurisdicciones en el país cuentan con ordenanzas antidiscriminatorias, ¿no? A su vez también el 60% de de la población percibe a las personas afroperuanas como la discriminación en el territorio nacional, ¿no? Si bien sabemos el racismo y la discriminación hacia las mujeres, especialmente a las afroperuanas, con el solo hecho de tener una piel oscura, a pesar de vivir actualmente en una época muy moderna, ¿no? Eh, a pesar de ello, la mujer se vive, ¿no?, una lucha diaria por sus derechos humanos, ¿no? Y es muy lamentable que en este caso el Estado no brinde el apoyo como corresponde. Asimismo, tenemos tres casos de tres mujeres que nos demuestran cómo es, cómo es realmente la discriminación o cómo se ve en la actualidad, ¿no? Y son distintas mujeres y a su vez también comparten lo que es el racismo, la discriminación, pero en distintas formas, ¿no? A continuación, le voy a dar pase a mi compañera para que nos comente más sobre el tema, sobre estas mujeres valientes que lucharon contra sus derechos. Bien, como hace mención mi compañera, en el primer caso que tenemos es de Ernestina, una señora que vive en el Villa Salvador, en donde ella sufrió lo que es, fue acusada de ladrona en una estación de bus y lastimosamente fue acusada por las autoridades que simplemente por el color y el tono de su piel la acusaron de ladrona. Y lo más triste es de que nuestra sociedad, cuando presentan estos actos, no se atreve a meterse ni mucho menos a defender y sobre todo si es que es una mujer de color. Es tristemente esta situación, pero hoy en día esta mujer, Ernestina, ha podido sobresalir y ella es una activista que defiende los derechos de la mujer y ayuda y aporta mucho en su distrito de Villa El Salvador. Como segundo caso tenemos una joven, María Palma, en donde ella reside lo que es en la provincia de Chincha, en donde ella cuenta que le costó aceptarse, le costó poner en práctica su cultura, le costó amarse, porque ella desde muy niña y desde muy chica fue acosada por comentarios muy morbosos, por cómo ella veía y la miraban como si fuera un objeto sexual. A ella le costó bastante, pero sobre todo nota que sí sobresalió y sobre todo menciona una lucha que nosotras como mujeres deberíamos aprender y admirar de eso. A continuación doy pase a mi compañera para que le explique la siguiente historia. Ya, a mí me toca el tercer lugar en donde podemos hablar sobre el alarmante reporte de que cada, de cada 10 personas, 7 mujeres adultas han sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual en algún momento de su vida. Y estos casos empeoran en el confinamiento en el año 2020 por la pandemia, en donde las personas permanecían más en familia y hecho que no ocurre, ¿no? Una realidad no ocurre porque paran trabajando, pero en esos tiempos de confinamiento se se evidenciaron más víctimas de violencia física, psicológica, las mujeres eran más maltratadas y eso se pueden ver en estadísticas en las comisarías. Asimismo, también podemos evidenciar la difícil situación, ¿no?, de las mujeres que enfrentan los casos de racismo, discriminación, que ya son casos diferentes, como también los patrones psicológicos de los varones, de la forma de cómo tratamos a las mujeres, en donde demostramos que hay machismo en la sociedad. Así, así mismo poniendo en vulneración a las mujeres, ¿no? Y humillándolas, utilizándolas, maltratándolas.
Asimismo, podemos hablar de la historia que nos brinda Lilian Olivares, donde se puede apreciar que en Yapatera, Piura, lugar donde habitaba, recibió humillaciones, ataques de abuso sexual que sufrió en su adolescencia. También nos comenta de los momentos más horribles donde fue trasladado a Lima con su tía y uno de sus padres, en donde abusó sexualmente de ella a su corta edad de 16 años. Con todo ese temor y miedo que le sucedió, que era uno de sus parientes, ¿no? Era uno de sus parientes quien abusó de ella. Ella con el temor regresó a su pueblo natal, pero lo más terrorífico fue es que ella tenía, o bueno, sentía la culpa de que en algún momento la había incitado a la persona, tenía esa culpa. Ella vivía pensando en eso, en tal vez ser el culpable de esa persona. Pero Liliana, después de tiempo y al final decidió seguir adelante, dándose cuenta de que ella no tenía la culpa. De ahí pasa a mi siguiente compañera. Bien, finalmente, en resumen, con todos estos hechos, podemos ver que esto ocurre mayormente en la ciudad de Lima, ¿no? Donde aún existe sociedades racistas, patriarcales, con ese pensamiento aún machista, con el pensamiento de que el hombre, por ser hombre, pues por ser de su género, tiene el derecho de maltratar, ultrajar físicamente, psicológicamente a la mujer. Entonces, podemos observar también que esto, según los hechos que nos mencionan, ¿no? Estos tres testimonios de estas tres mujeres que han sido vulneradas, ¿no? Podemos demostrar que las mujeres afroperuanas se encuentran aún excluidas en políticas de prevención, políticas de atención y reparación, ¿no? Donde la autonomía física de las mujeres, particularmente de las afrodescendientes, ¿no? Es totalmente olvidada. Según lo narrado, también la discriminación ocurre aun cuando la víctima o la persona incurre en actos que pertenecen a la misma raza o en la misma condición, a su condición racial. Finalmente, podemos decir que es vital que el gobierno y las municipalidades de cada sector garanticen más el cuidado de la salud y la tranquilidad de las mujeres afroperuanas, donde también hagan valer sus derechos como seres humanos, sus derechos económicos, derechos políticos, derechos de salud, derechos sociales, sobre todo siendo la igualdad de género la parte más importante para que ellas dejen de sentirse más vulneradas, ¿no? Y sobre todo legislar leyes que reduzcan el índice de actos de violencia contra la mujer. Eso es todo. Muchas gracias.